Debí haber sabido que algo no iba bien cuando Margarita insistió en que cenáramos en su palacete del barrio de Salamanca en lugar de en nuestra reserva de siempre en la cúpula. 1. Mi suegra nunca cambiaba los planes a menos que sirviera a un propósito mayor en su continua campaña por establecer su dominio. 2. Pero David parecía encantado con el cambio, y yo me había prometido esforzarme más con su familia este año. 3. Sofía querida, te veo cómoda, dijo Margarita al abrir la puerta, sus ojos deteniéndose en mi sencillo vestido azul marino. 4. Lo había elegido específicamente para evitar críticas, pero Margarita siempre encontraba algo. 5. Su propio atuendo. Un traje de Chanel hecho a medida que probablemente costaba más que mi sueldo mensual en la ONG. Brillaba bajo la luz de la lámpara de araña. 6. Gracias por invitarnos, Margarita, respondí, besando su mejilla empolvada y entregándole la botella de Ribera del Duero que había seleccionado con esmero. 7. Examinó la etiqueta con un ligero arqueo de su labio antes de pasársela a su empleada del hogar, Elisa. 8. ¡Qué detalle! La guardaremos para cocinar. David fingió no oír, dirigiéndose ya hacia el sonido de la risa estentórea de su padre en el salón. 9. Ricardo de la Torre, juez emérito y leyenda del foro madrileño, estaba entreteniendo a las hermanas de David, Jimena y Carolina, y a sus maridos. 10. La dinastía de la Torre, reunida en todo su esplendor. Ahí está mi chico, bramó Ricardo, dándole una palmada en el hombro a David. 11. ¿Y Sofía? ¿Todavía manteniendo a raya a este trasto? Sonreí, agradecida por la calidez de Ricardo. 12. A diferencia de su esposa, siempre me había tratado con afecto genuino, aunque ni siquiera él podía protegerme por completo de las pullas de Margarita. 13. Pasamos al comedor, donde Margarita se había superado. 14. La mesa resplandecía con plata y cristal heredados, que al parecer habían servido a 4 generaciones de los de la Torre. 15. La conversación fluía como el vino caro. Política, la nueva temporada del Teatro Real, el hijo de Jimena que había entrado en el Pilar. 16. ¿Y bien, Sofía?, preguntó Tomás, el marido de Carolina, durante una pausa. ¿Cómo va el trabajo en el centro de acogida? 17. Antes de que pudiera responder, Margarita interrumpió. Oh, Tomás, ya sabes que el pequeño hobby de Sofía no es tema de conversación para una cena. No cuando David acaba de ser nombrado socio del bufete. 18. No es un hobby, mamá, dijo David, aunque a su defensa le faltaba convicción. Sofía es ahora la directora de desarrollo. 19. Por supuesto, cariño. Muy admirable. Ayudar a esas mujeres desafortunadas. Su tono sugería que yo era poco más que una voluntaria repartiendo sopa. 20. Tomé un sorbo de agua, tragándome la réplica que me ardía en la garganta. 21. 7 años de matrimonio me habían enseñado que entrar al trapo solo alargaba la función de Margarita. 22. De hecho, añadió Jimena con falsa inocencia, ¿no salió algo en El País la semana pasada sobre un recorte de fondos? Mencionaban a tu organización, ¿verdad, Sofía? 23. Sentí que el calor me subía por el cuello. Nuestra principal subvención no había sido renovada, y estábamos haciendo malabares. 24. Ni siquiera le había dicho a David lo grave que era. Estamos reestructurando nuestra estrategia de financiación, dije con cuidado. 25. Es un reto, pero... ¡Qué lástima!, interrumpió Margarita, haciendo una seña a Elisa para que retirara los platos. 26. Aunque quizás si tu organización tuviera un liderazgo más consolidado. David se removió incómodo a mi lado. 27. Puse mi mano en su rodilla debajo de la mesa, una súplica silenciosa de apoyo que no obtuvo respuesta. 28. Mientras servían el postre, la famosa tarta de limón de Margarita, que sabía que no podía comer por mi reflujo, la conversación giró hacia la gala anual de la Fundación de la Torre. 29. A Carolina le habían encargado la organización este año, arrebatándole el papel a Jimena, y la tensión resultante crepitaba entre las hermanas. 30. Ya hemos asegurado el Museo Thyssen, anunció Carolina con orgullo, y la mayoría de los consejeros de la comunidad han confirmado. 31. ¡Qué maravilla!, radió Margarita. Los de la Torre siempre hemos entendido la importancia de mantener las conexiones adecuadas. 32.
Su mirada se deslizó significativamente hacia mí. Me concentré en mi postre intacto, recordando cómo David había prometido que este año podríamos saltarnos la gala para nuestro viaje de aniversario a la Costa Brava. 33. Un viaje que, al parecer, había olvidado. David y Sofía estarán en la mesa principal con nosotros, naturalmente, continuó Margarita. 34. Aunque, Sofía, querida, por favor, ponte algo. Apropiado esta vez. El conjunto del año pasado era un poco... Dejó la crítica en el aire. 35. Recordé el conjunto del año pasado. Un vestido para el que había ahorrado durante meses, pensando que finalmente cumpliría con los imposibles estándares de Margarita. 36. En realidad, Margarita, comencé, mi voz más firme de lo que me sentía. Puede que no. El tintineo agudo de la plata contra el cristal me interrumpió. 37. Margarita estaba de pie, su rostro compuesto en lo que probablemente pensaba que era una sonrisa benévola. 38. Ya que estamos todos juntos, me gustaría hacer un brindis. 39. Levantó su copa, esperando a que todos los ojos estuvieran sobre ella. 40. Por David, el orgullo del apellido de la Torre. Socio a los 34, como su padre antes que él. Todos murmuraron su aprobación. 41. David se enderezó a mi lado, disfrutando del elogio. Y, continuó Margarita, su voz adquiriendo un filo que hizo que se me encogiera el estómago, por las interesantes elecciones que ha hecho en el camino. 42. La sala quedó en silencio. Incluso Ricardo parecía incómodo. Algunos podrían preguntarse por qué un de la Torre, con generaciones de conexiones con las mejores familias de Madrid, elegiría casarse con alguien sin antecedentes familiares de los que hablar, sin posición social y, francamente, sin activos apreciables. 43. Me sonrió directamente. Pero creo que todos sabemos exactamente qué atrajo a Sofía de la fortuna de los de la Torre, ¿no es así? 44. El silencio era ensordecedor. Jimena y Carolina intercambiaron miradas. Tomás estudiaba su vaso de agua. 45. Ricardo carraspeó pero no dijo nada. Me quedé helada, la humillación cayendo sobre mí en oleadas. 46. 7 años de indirectas y cumplidos envenenados habían culminado en esto. Una acusación pública de que no era más que una cazafortunas. 47. Pero peor que las palabras de Margarita fue el sonido que rompió el silencio. La risa de David. 48. Una risa nerviosa al principio, que luego se hizo más fuerte, mientras su madre sonreía con aprobación. «Mamá, por favor», dijo, todavía riendo. 49. No puedes simplemente decir lo que todo el mundo está pensando. Todo el mundo está pensando, incluido él. La habitación giró ligeramente. 50. Puse mi servilleta con cuidado sobre la mesa, mis movimientos mecánicos. 51. De alguna manera, mantuve la compostura, incluso mientras sentía que algo fundamental se rompía dentro de mí. 52. Margarita, dijo finalmente Ricardo. Demasiado tarde. Ya es suficiente. Pero no era suficiente. Lo era todo. 53. En ese momento, viendo a mi marido reírse de mi humillación, vi con perfecta claridad lo que debería haber visto años atrás. 54. No solo estaba luchando contra la desaprobación de Margarita, estaba librando una batalla que David nunca tuvo la intención de ayudarme a ganar. 55. Disculpadme, dije en voz baja, levantándome. Necesito tomar un poco de aire. 56. Nadie me detuvo mientras salía a la terraza, las luces de Madrid brillando abajo como estrellas que hubieran caído a la tierra. 57. Detrás de mí, la conversación de la cena se reanudó, mi ausencia apenas una onda en su mundo. 58. Pero en mi mente, algo había cambiado irreversiblemente. No iba a ser más el blanco de sus bromas. 59. No iba a seguir fingiendo que el amor podía conquistar el desprecio de Margarita de la Torre o la traición cobarde de mi marido. 60. No tenían ni idea de con quién estaban tratando realmente, pero lo aprenderían muy pronto. 61. El trayecto a casa desde el barrio de Salamanca fue una tortura. David intentó una conversación trivial, como si la velada no hubiera sido más que una típica cena familiar de los de la Torre. 62. La tarta de limón de mamá estaba increíble, ¿verdad? Aunque he notado que no has tocado la tuya. 63. Miré por la ventanilla las calles de Madrid, resbaladizas por la lluvia,
contando los segundos hasta que llegáramos a nuestro chalet en Aravaca. 64. Mi silencio finalmente penetró en su inconsciencia. Vamos, Sofía, no seas tan sensible. Mamá solo estaba bromeando. 65. Me volví para mirarlo, a este hombre con el que me había casado en el Retiro, en un perfecto día de otoño hacía 7 años. 66. Su perfil familiar, el ligero hoyuelo en su mejilla derecha cuando sonreía, el traje de jaquet que le había ayudado a elegir para su primer día como asociado en De la Torre, abogados y asesores, el bufete de su padre. 67. Un bufete donde su apellido garantizaba su éxito más que su título de abogado de ICADE, no la prestigiosa carrera en ICAI que su padre había esperado. 68. Una broma, repetí, con voz hueca. Así que cuando te reíste de que me llamaran cazafortunas, ¿estabas apreciando su sentido del humor? 69. Suspiró dramáticamente, girando hacia nuestra calle. Ya sabes cómo se pone cuando ha bebido demasiado vino. No significa nada. 70. Significó algo para mí, David. Entró en el camino de entrada y apagó el motor. 71. Mira, siento si te has sentido ofendida, pero sabes lo importante que es el apellido de la Torre. Mamá solo es protectora. 72. ¿Y tú? ¿Tú qué eres? No respondió, ocupándose de sus llaves mientras entrábamos en casa. 73. El silencio entre nosotros se extendió, convirtiéndose en una presencia propia mientras seguíamos nuestra rutina nocturna. 74. Me quité los pendientes, unas perlas sencillas que habían sido de mi madre, y los coloqué con cuidado en el joyero que David me había regalado en nuestro primer aniversario. 75. Cuando todavía se esforzaba. Voy a dormir en el cuarto de invitados esta noche, anuncié, cogiendo mi camisón. 76. Sofía, no seas dramática. Solo fue una cena estúpida. No fue solo la cena. Me detuve en el umbral. 77. Fuiste tú, riendo con ella, de mí. Se pasó las manos por el pelo, un gesto que una vez encontré entrañable. 78. ¿Qué se suponía que hiciera? ¿Montar una escena? Se suponía que defendieras a tu esposa. 79. Cerré la puerta antes de que pudiera responder, apoyándome en ella mientras las lágrimas que había contenido toda la noche finalmente brotaban. 80. Me deslicé hasta el suelo, mis sollozos ahogados contra mis rodillas. 81. La traición dolía más de lo que la crueldad de Margarita jamás podría hacerlo. Lo esperaba de ella, pero no de él. 82. Nunca de él. Dormir fue imposible. Yacía despierta en la cama desconocida, mirando al techo, los recuerdos inundándome como una película que no podía pausar. 83. Recordé haber conocido a David en un evento para recaudar fondos para el centro de acogida contra la violencia de género donde trabajaba. 84. Él había estado allí con su bufete, una aparición obligatoria para mostrar que los de la Torre se preocupaban por las causas sociales. 85. Parecía diferente entonces, casi avergonzado de la riqueza y el estatus de su familia. 86. Me había hecho preguntas inteligentes sobre mi trabajo. Parecía genuinamente impresionado por mi pasión por ayudar a las mujeres a reconstruir sus vidas. 87. Nuestro noviazgo había sido un torbellino. Escapadas de fin de semana a la Costa Brava, navegando en el barco de su amigo, cenas a la luz de las velas en restaurantes donde el maitre conocía su nombre. 88. Me había enamorado perdidamente, creyendo que había encontrado a alguien que me valoraba por quién era, no de dónde venía. 89. Luego vino la primera cena familiar con los de la Torre, la fría evaluación de Margarita, sus preguntas inquisitivas sobre mi gente, descubrir que mi padre había sido profesor de instituto y mi madre enfermera en Guadalajara pareció dolerle físicamente. 90. Mis padres habían muerto en un accidente de coche en mi segundo año de universidad, dejándome sola en el mundo, excepto por una tía lejana en Asturias. 91. Este hecho, en lugar de provocar simpatía, pareció confirmar la sospecha de Margarita de que me estaba aferrando a su hijo por seguridad. 92. ¿Sin conexiones familiares en absoluto? Había preguntado, intercambiando miradas con Ricardo. Qué inusual para el círculo de David. 93. David me había apretado la mano por debajo de la mesa entonces. Sofía es increíble, mamá. Se ha pagado la carrera. Ha construido su trayectoria de la nada.
Es la persona más decidida que conozco. 94. Me enamoré más de él en ese momento. Me había defendido entonces. ¿Cuándo había cambiado eso? 95. Gradualmente, a lo largo de los años. 96. La forma en que dejó de contradecir las sutiles críticas de su madre. La forma en que me animaba a simplemente llevarme bien con ella. 97. Los planes cancelados cuando Margarita llamaba con alguna emergencia familiar, que invariablemente resultaba no ser nada urgente. 98. La presión para asistir a cada función de los de la torre, siempre con el mismo recordatorio. Intenta causar una buena impresión esta vez. 99. Y lo había intentado. Dios, ¿cómo lo había intentado? 100. Había aprendido sobre vino, sobre arte, sobre las complejas jerarquías sociales de las familias de la élite de Madrid. Había sido voluntaria en las obras de caridad favoritas de Margarita, soportado viajes de compras en los que criticaba todo, desde mi postura hasta mi gusto. 101. Todo mientras trabajaba 60 horas a la semana en el centro, luchando por la financiación, asesorando a mujeres que lo habían perdido todo por hombres que decían amarlas. 102. La ironía no se me escapaba. Había rechazado una oferta de trabajo en Barcelona para quedarme en Madrid cuando David no podía dejar el bufete familiar. 103. Había pospuesto mis planes de hacer un máster cuando dijo que no era el momento adecuado. 104. Le había defendido ante mis amigos cuando notaban cómo cedía ante su madre, poniendo excusas por sus ausencias en eventos importantes de mi vida. 105. ¿Y para qué? ¿Para ser humillada públicamente? ¿Para descubrir que mi marido de 7 años todavía me veía como una extraña, alguien de quien reírse junto a su madre? 106. Alrededor de las 3 de la mañana, oí a David acercarse a la puerta del cuarto de invitados. 107. Se quedó allí un momento. Podía ver su sombra bajo la puerta, pero no llamó. 108. No se disculpó. Finalmente, sus pasos se retiraron a nuestro dormitorio. Cuando amaneció, proyectando una luz pálida a través de las cortinas, sentí que algo cambiaba dentro de mí. 109. El dolor seguía allí, un dolor hueco bajo mis costillas, pero algo más estaba surgiendo a través de la niebla del dolor. 110. Claridad. Determinación. Pensé en las mujeres que había asesorado en el centro. ¿Cuántas veces les había dicho? No mereces que te traten así. Vales más que esto. 111. ¿Valía yo menos? Me levanté. Fui al baño y me miré al espejo. 112. Tenía los ojos hinchados de llorar, pero mostraban una determinación que no había visto en mucho tiempo. 113. Me eché agua fría en la cara y respiré hondo. 114. Yo había estado gestionando nuestras finanzas desde nuestro segundo año de matrimonio. 115. David odiaba lidiar con el dinero, irónico para alguien tan obsesionado con tenerlo. 116. Yo había invertido sabiamente, construyendo nuestra cartera mientras él se concentraba en ascender en el bufete de su padre. 117. El apartamento en el barrio de Salamanca que habíamos comprado como inversión estaba a mi nombre por motivos fiscales. 118. También lo estaba la casa de vacaciones en Sotogrande que había sido un regalo de Ricardo y Margarita, transferida a mi nombre en papel porque David estaba en medio de una demanda por negligencia profesional, que finalmente fue desestimada. 119. Y lo más importante, la startup tecnológica, en la que David había invertido impulsivamente hacía 3 años, la que recientemente había salido a bolsa, cuadruplicando nuestro patrimonio neto de la noche a la mañana. Esas acciones estaban a mi nombre, porque David había estado demasiado ocupado para gestionar el papeleo. 120. Mi mano se estabilizó mientras me lavaba los dientes. No era solo la esposa de David, la trabajadora de caridad que su familia apenas toleraba. 121. Sobre el papel, era dueña de casi todo. Margarita no tenía ni idea de con quién estaba tratando, pero lo aprendería. 122. Me vestí con esmero, eligiendo un sencillo vestido negro y las perlas de mi madre. 123. Oí a David en la cocina, probablemente esperando que yo preparara el desayuno como siempre hacía. 124. En lugar de eso, cogí mi teléfono y llamé a la única persona que sabía que entendería. 125. Mía, soy Sofía. Necesito tu ayuda. ¿Podemos vernos en tu despacho en 1 hora? 126. Mía Soler, la abogada de divorcios más temible de Madrid.
Había sido mi compañera de piso en la universidad. 127. Habíamos seguido siendo muy amigas, a pesar de la desaprobación de Margarita hacia mi amistad con alguien que rompía familias para ganarse la vida. 128. Ya era hora. Fue todo lo que dijo Mía. Tendré el café listo. Colgué, una extraña calma apoderándose de mí. 29. El peso de la traición seguía ahí, pero ya no se sentía aplastante. 130. En cambio, me estaba impulsando hacia adelante, hacia algo que debería haber hecho años atrás. 131. Estaba harta de ser el chiste de las bromas crueles de Margarita de la Torre, harta de ser la esposa que David podía ignorar. 132. Harta de sacrificarme por una familia que nunca me aceptaría. 133. Era hora de que aprendieran quién era realmente Sofía. 34. El despacho de Mía daba a la Castellana, el sol de la mañana brillando sobre el asfalto, mientras los coches se deslizaban por su superficie. 35. Siempre me había encantado esta vista. El flujo ordenado del tráfico, el ritmo constante de la ciudad. 36. Hoy, se sentía como una metáfora adecuada de lo que necesitaba. Precisión, control, propósito. 137. Tienes una cara horrible, dijo Mía, entregándome una taza de café con la inscripción. Las mujeres bien portadas rara vez hacen historia. 138. Sin tópicos, sin compasión, solo la franqueza característica de Mía. Era exactamente lo que necesitaba. 139. Yo también me alegro de verte, respondí, intentando una sonrisa que probablemente parecía más una mueca. 140. Mía se apoyó en su escritorio, con los brazos cruzados sobre su impecable traje de Adolfo Domínguez. 141. A los 35 años, ya era socia de Soler Garrigues, forjándose una reputación por manejar divorcios de alto perfil con precisión quirúrgica. 142. Así que, dijo después de que terminé de relatar los eventos de la noche anterior, Margarita finalmente dijo en voz alta lo que ha estado insinuando durante años, y David mostró su verdadera cara. Asentí, acunando mi café. 7 años, Mía. He pasado 7 años tratando de ser lo suficientemente buena para ellos. 144. Y en esos 7 años has gestionado todas las finanzas familiares, ¿correcto? ¿Hiciste las inversiones? ¿Manejaste las transferencias de propiedad? Sí. 145. ¿Incluyendo la propiedad de Salamanca? ¿La casa de Soto Grande? ¿Las acciones tecnológicas? Asentí de nuevo. 146. Una lenta sonrisa se extendió por el rostro de Mía. Entonces, enhorabuena, Sofía. Estás a punto de convertirte en una de mis clientas más ricas. 147. Sacó un bloc de notas y comenzó a tomar apuntes. 148. Lo maravilloso aquí es que, aunque el régimen por defecto es gananciales, su familia insistió en que os casarais en separación de bienes para proteger el patrimonio. La ironía es que, con la mayoría de estos activos ya a tu nombre, y considerando el comportamiento de David, levantó la vista. 149. ¿Estás segura de que quieres hacer esto? Por un momento, la duda parpadeó. 150. A pesar de todo, había habido buenos momentos con David. Los primeros años, cuando estaba orgulloso de mi trabajo, apoyaba mis sueños. 151. Los domingos tranquilos, leyendo juntos El País, con sus pies apoyados en mi regazo. 152. La forma en que me había tomado de la mano en el cementerio ante la tumba de mis padres, en el aniversario de su muerte cada año. 153. Pero entonces recordé su risa haciéndose eco de la de su madre, validando años de crueldad sutil con un solo sonido desconsiderado. Estoy segura. 154. Mía asintió, ahora en modo profesional. Esto es lo que vamos a hacer. Primero, no vamos a solicitar el divorcio, todavía no. Por ahora, solo nos aseguraremos de que todo esté debidamente documentado. Haré que mi asistente prepare un inventario completo de los activos actualmente a tu nombre. 155. ¿No le notificarán a David? No en esta etapa. Simplemente estamos documentando lo que ya es legalmente tuyo. 156. Golpeó su bolígrafo contra el bloc. La verdadera pregunta es, ¿qué quieres sacar de esto, Sofía? ¿Venganza? ¿Seguridad financiera? ¿Un borrón y cuenta nueva? 157. Consideré esto. Quiero
Reconocimiento. Quiero que reconozcan quién soy realmente, lo que he contribuido, que nunca fui lo que ellos pensaban. 158. Y después de eso, quiero construir algo que sea enteramente mío, sin conexiones con los de la torre, sin las expectativas de la sociedad madrileña. 159. Mía garabateó algo más. Puedo trabajar con eso. Pero Sofía, tienes que estar preparada. Cuando Margarita se dé cuenta de lo que está pasando, usará todo lo que tiene en tu contra. El apellido de la Torre todavía tiene peso en esta ciudad. 160. Lo sé. Y David no se quedará de brazos cruzados. Hombres como él, hombres que nunca han enfrentado consecuencias, no lo manejan bien. 161. Pensé en la reacción de David cuando un caso no salía como él quería, o cuando no le ascendieron antes de que su padre interviniera. 162. El mal humor, el echar la culpa a otros, la ira apenas contenida. Puedo manejar a David. Mía me dedicó una larga mirada. 163. De acuerdo. Vete a casa. Actúa con normalidad. No des ninguna indicación de lo que estamos planeando. Te llamaré cuando los documentos estén listos. 164. Salí del despacho de Mía con una extraña sensación de ligereza. 165. Por primera vez en años, estaba tomando la iniciativa en lugar de simplemente reaccionar a las expectativas y decepciones de los de la torre. 166. Mientras caminaba por el paseo, llamé al centro. 167. Laura, soy Sofía. Me voy a tomar unos días personales. Sí, todo está bien. Solo algunos asuntos familiares que atender. ¿Puedes enviarme por correo el informe de donantes cuando esté listo? Gracias. 168. Laura, mi subdirectora, me había estado cubriendo más a menudo últimamente, mientras yo hacía malabares con la crisis de financiación del centro y las crecientes demandas de los eventos de la familia de la Torre. 169. Nunca se había quejado. But I knew it wasn't fair to her or the women we served. 170. Otro cambio que hacer, una vez que esto terminara. Cuando regresé a casa, David ya se había ido a trabajar. 171. Una nota en la encimera decía: deberíamos hablar esta noche. ¿Cenamos en Filandón? Filandón, el restaurante donde habíamos tenido nuestra primera cita. 172. Estaba tratando de arreglar las cosas, probablemente esperando que una cena cara y un poco de encanto ensayado me hicieran olvidar la humillación de anoche. 173. La antigua Sofía podría haber aceptado este gesto. Podría haberse convencido de que era un paso hacia la reconciliación. Ya no. 174. Le respondí con un mensaje. No puedo esta noche. Emergencia en el centro. No me esperes despierto. 175. No había ninguna emergencia, pero necesitaba espacio para pensar, para planificar. 176. Pasé la tarde revisando nuestro despacho en casa, localizando y organizando todos los documentos financieros que necesitaría. 177. Extractos de inversión, escrituras de propiedad, declaraciones de impuestos, todo meticulosamente archivado en mi sistema de organización del que David siempre se había burlado. 178. Mi pequeña contable me llamaba, como si mi perspicacia financiera fuera una peculiaridad simpática en lugar de la habilidad que había duplicado su herencia a lo largo de los años. 179. Alrededor de las 6, mi teléfono vibró con un mensaje de Margarita. David dice que trabajas hasta tarde. Recuerda la reunión de la fundación mañana a las 4. Ponte algo apropiado. Nos reunimos con la esposa del consejero de presidencia. 180. Ninguna disculpa. Ningún reconocimiento de la crueldad de la noche anterior. Solo más exigencias. Más expectativas. No me molesté en responder. 181. En su lugar, abrí mi portátil y comencé a redactar un nuevo currículum. 182. Si iba a romper limpiamente con el mundo de los de la Torre, también necesitaba considerar mis opciones profesionales. 183. El trabajo en el centro era gratificante pero mal pagado, y había estado subsidiando mi bajo salario con la riqueza de los de la Torre. 184. Eso tendría que cambiar. A medianoche, David todavía no estaba en casa. 185. Comprobé su ubicación en nuestra aplicación de teléfono compartida. Estaba en el club financiero, el club privado donde los empresarios de élite de Madrid se retiraban cuando necesitaban escapar de sus obligaciones familiares. 186. Probablemente bebiendo whisky con los compinches de su padre,
quejándose de su esposa hipersensible. 187. Aproveché su ausencia para dormir en nuestra cama, sabiendo que podría ser la última vez. 188. Debería haberme sentido ansiosa, sabiendo lo que estaba poniendo en marcha, pero en cambio dormí más profundamente de lo que lo había hecho en meses. 189. A la mañana siguiente, me levanté temprano e hice café, ensayando mentalmente cómo actuar con normalidad cuando David regresara. 190. Necesitaba mantener la fachada hasta que todo estuviera en su lugar. 191. La puerta principal se abrió justo cuando estaba sirviendo mi segunda taza. 192. David parecía desaliñado, su camisa arrugada, sus ojos inyectados en sangre. Claramente había pasado la noche bebiendo. 193. Sofía, dijo, pareciendo sorprendido de encontrarme en la cocina. 194. Pensé, cuando no respondiste a mis mensajes, estaba ocupada. Respondí, deslizando una taza de café hacia él. 195. Actúa con normalidad. ¿Noche dura? Se pasó una mano por la mandíbula sin afeitar. 196. Papá estaba en el club. No está contento con la actuación de mamá en la cena. Dice que se pasó de la raya. ¿Así? 197. Mantuve mi voz neutral, aunque la revelación de que Ricardo al menos había reconocido lo inapropiado del comportamiento de Margarita era extrañamente validante. 198. David asintió, con aspecto miserable. Lo siento, Sofía. Debería haber dicho algo. Por un momento, casi le creí. 199. Luego continuó. Es que, ya sabes cómo se pone mamá. Y con la gala de la fundación acercándose, y mi revisión para ser socio el próximo mes, no puedo permitirme ningún drama familiar ahora mismo. 200. Y ahí estaba. No. Debería haberte defendido porque eres mi esposa y te quiero. Si no, necesito armonía familiar para mi avance profesional. 201. Entiendo, dije, y lo hacía, más claramente que nunca. ¿Entonces estamos bien? 202. Parecía aliviado, buscando mi mano sobre la encimera. Permití el contacto, notando lo poco que sentía. 203. Estamos bien, pero no puedo ir a la reunión de la fundación hoy. El centro tiene una presentación de financiación que no me puedo perder. 204. Su rostro se ensombreció. Mamá nos espera a los dos. La esposa del consejero preguntó específicamente por tu trabajo con supervivientes de violencia de género. Quedaría muy bien para la familia. 205. Para la familia. No para el centro, no para las mujeres a las que servíamos, sino para la imagen de los de la torre. 206. Intentaré pasar después de mi reunión, mentí suavemente, pero no puedo prometer nada. 207. Suspiró pero asintió, demasiado cansado para discutir. Voy a ducharme y a ir a la oficina. Tengo una conferencia con Tokio a mediodía. 208. Mientras subía las escaleras, mi teléfono vibró con un mensaje de Mía. Documentos listos. Mi despacho. 2 p.m. 209. Respondí con un emoji de pulgar hacia arriba. Luego abrí mi correo para encontrar un mensaje de Elisa, la empleada de Margarita. La señora de la Torre solicita su presencia mañana a las 9 a.m. para discutir la disposición de los asientos para la gala. Dice que no es negociable y que por favor se ponga algo presentable. 210. Sonreí a la pantalla, sabiendo que para las 9 a.m. de mañana, Margarita de la Torre no estaría en posición de exigirle nada a nadie, y mucho menos a mí. 211. La calma casi había terminado. La tormenta estaba a punto de comenzar. 212. El despacho de Mía bullía de eficiencia silenciosa, mientras su asistente, un brillante graduado de ICADE llamado Javier, disponía los documentos sobre la mesa de conferencias. 213. Cada papel representaba otro eslabón en la cadena que estaba a punto de enrollar alrededor del legado de los de la Torre. 214. Hemos organizado todo por tipo de propiedad, explicó Javier, con voz clínica y distante. 215. Activos inmobiliarios en la carpeta azul, inversiones en la roja, participaciones empresariales en la verde. 216. Asentí, escaneando las pulcras pilas. ¿Y está todo blindado? Mía se inclinó hacia adelante. Mejor que blindado. Esa prueba de los de la Torre. 217. Sonrió sombríamente.
Me he enfrentado a Ricardo en los tribunales 2 veces. El hombre es brillante, pero también arrogante. Nunca esperará esto de ti. 218. Tampoco Margarita, murmuré, pensando en las miradas despectivas de mi suegra cada vez que las finanzas surgían en la conversación. 219. En su mundo, las mujeres como yo no entendían las complejidades de la gestión de patrimonios. 220. Estábamos destinadas a gastar dinero, no a controlarlo. Javier deslizó un grueso sobre de Manila por la mesa. 221. Este es el burofax de titularidad. Detalla cada activo actualmente a tu nombre y sirve como notificación oficial de que estás afirmando el control exclusivo. 222. ¿Y los destinatarios? Pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Se entregarán copias a David en el bufete, a Ricardo en su despacho y a Margarita en casa. 223. Mía miró su reloj. El mensajero está programado para mañana a las 9 a.m. 224. La hora exacta de mi reunión no negociable con Margarita sobre la disposición de los asientos de la gala. La simetría era casi poética. 225. ¿Y la fundación? Pregunté, pensando en los millones de la Fundación Familia de la Torre, que financiaba desde galas de ópera hasta el ascenso social de Margarita. 226. La sonrisa de Mía se volvió depredadora. La parte más interesante. Los estatutos de la Fundación establecen que los miembros del patronato deben ser de la Torre por sangre o matrimonio. Sigues siendo una de la Torre, Sofía. Al menos por ahora. 227. ¿Lo que significa? Significa que todavía tienes derecho a voto en el patronato. Y la documentación muestra que tú, no David, controlas la mayoría de los activos aportados por la familia. 228. Respiré hondo, dejando que las implicaciones calaran. Así que podrías remodelar toda la dirección de la fundación si quisieras, aunque te aconsejaría no hacer ningún movimiento inmediato ahí. Centrémonos en asegurar tus activos personales primero. 229. Pasé los dedos por el logo en relieve de Soler Angarrigues en el sobre. 230. ¿Qué pasará después de que reciban esto? Entrarán en pánico, dijo Mía con naturalidad. 231. Ricardo llamará a todos los abogados que conoce. Margarita probablemente intentará contactarte directamente, no respondas. David vaciló. 232. David podría reaccionar de forma impredecible. ¿Estás segura de que quieres volver a casa esta noche? Lo consideré. 233. El chalet en Aravaca había sido mi hogar durante 5 años. 234. Había decorado cada habitación, plantado el jardín trasero, construido una vida allí. 235. Pero siempre había sido una casa de los de la Torre en un barrio de los de la Torre. No, decidí. 236. Me quedaré en el Palace esta noche. El lujoso hotel del centro me daría espacio para pensar, para respirar, para prepararme para la tormenta. 237. Mía asintió con aprobación. Buena elección. Me he tomado la libertad de congelar las cuentas conjuntas, pero tus cuentas personales siguen accesibles. También he puesto a un equipo de seguridad en espera, por si acaso. 238. ¿Crees que necesitaré seguridad? La idea parecía dramática, incluso dadas las circunstancias. 239. Creo que los de la Torre están acostumbrados a salirse con la suya, respondió Mía con cuidado. 240. Y la gente que siempre se sale con la suya a veces reacciona mal cuando no lo hace. 241. Firmé donde Javier indicó, mi firma fluyendo sobre el papel con más confianza de la que sentía. 242. Con cada documento, estaba reclamando pedazos de mí misma que habían sido absorbidos por el apellido de la Torre. 243. ¿Y qué hay del centro? Pregunté mientras terminábamos. El centro de acogida contra la violencia de género había sido mi pasión, mi propósito fuera de la órbita de los de la Torre. 244. ¿Qué pasa con él? Estaba pensando, con los activos de la fundación, ¿quizás podría asegurar su financiación? Mía pareció pensativa. 245. Es posible. El objeto social de la fundación permite donaciones a organizaciones que abordan la violencia contra las mujeres. Sería un uso legítimo de los fondos. 246. Imaginé la cara de Margarita si el nombre de la Fundación de la Torre apareciera en el muro de donantes del centro. 247. La idea me hizo sonreír. Paso a paso.
advirtió Mía, notando mi expresión. 248. Superemos mañana primero. De vuelta en el chalet, empaqué una pequeña bolsa de viaje, mientras David todavía estaba en la oficina. 249. Elegí artículos prácticos. Nada que gritara, «Te estoy dejando», si por casualidad notaba la ropa que faltaba. 250. También recogí el joyero de mi madre, mi portátil personal y el pendrive que contenía copias de todos nuestros registros financieros. 251. Cuando estaba a punto de irme, dudé en nuestro dormitorio. 252. En la mesita de noche de David había una foto del día de nuestra boda. Yo con mi sencillo vestido de encaje, él con un aspecto apuesto y esperanzado en su smoking. 253. Éramos tan jóvenes, tan convencidos de que el amor lo conquistaría todo, incluso la desaprobación de Margarita. Puse la foto boca abajo. 254. Ese capítulo estaba terminando. Dejé una nota en la encimera de la cocina. Trabajo hasta tarde. Luego he quedado con Mía para tomar algo. No me esperes. 255. El Palace me recibió con un lujo discreto. Desde mi habitación en el 5º piso, podía ver el paseo del Prado extendiéndose abajo, la vida de la ciudad pulsando con energía. 256. Pedí servicio de habitaciones. Luego me senté en el escritorio con mi portátil, finalizando la presentación para la reunión de financiación del centro de mañana. 257. La vida continuando junto a la disolución. Había algo extrañamente reconfortante en las tareas mundanas que requerían mi atención, independientemente del terremoto que estaba a punto de provocar en el mundo de los de la torre. 258. A las 9 p.m., mi teléfono vibró con un mensaje de David. ¿Dónde estás? Mamá ha llamado 3 veces por la reunión de mañana. 259. Lo ignoré. A las 10 p.m. Sofía, esto es ridículo, llámame. 260. A las 11 p.m. Papá dice que te has reunido con Mía Soler hoy. ¿Qué está pasando? Así que Ricardo me tenía vigilada. 261. No era sorprendente. El círculo legal de Madrid era pequeño, y Ricardo tenía conexiones en todas partes. Apagué el teléfono. 262. Dormí a ratos, despertando antes del amanecer para ver salir el sol sobre la ciudad. Hoy todo cambiaría. 263. Exactamente a las 8:55 a.m., mi teléfono, ahora encendido de nuevo, sonó con el número de Mía. 264. Los burofax han sido entregados, dijo sin preámbulos. A todas las partes. ¿Alguna reacción todavía? La empleada de Margarita firmó el acuse de recibo del suyo. David estaba en una reunión, pero su asistente aceptó el de él. Ricardo hizo una pausa. 265. Ricardo abrió el suyo delante del mensajero. Le preguntó si te habías vuelto loca. Sonreí débilmente. 266. ¿Y qué dijo el mensajero? Que él solo entrega los paquetes, señor. 267. Ambas reímos. Un breve momento de ligereza antes de la tormenta inevitable. ¿Y ahora qué? Pregunté. 268. Ahora esperamos. He dado instrucciones a mi equipo para que dirijan todas las llamadas de los de la torre a mí. Deberías quedarte en el hotel hasta que veamos cómo reaccionan. 269. Estuve de acuerdo. Luego bajé al restaurante del hotel para desayunar. Acababa de pedir cuando mi teléfono explotó con notificaciones. 270. 3 llamadas perdidas de David. 5 de Margarita. 1 de Ricardo. Lo cual era sorprendente. Nunca me llamaba directamente. 271. Luego un mensaje de Laura del centro. Margarita de la Torre está aquí buscándote. Parece alterada. ¿Qué le digo? 272. Me quedé mirando el mensaje con incredulidad. ¿Margarita había ido al centro? 273. ¿El lugar que había despreciado como mi pequeño hobby? Debía estar realmente desesperada. 274. Le respondí. Dile que estoy en una reunión fuera todo el día. No compartas ninguna otra información. 275. Mientras sorbía mi café, una extraña calma se apoderó de mí. Los documentos habían sido entregados. 276. El golpe había sido asestado. Ya no había vuelta atrás, solo hacia adelante, hacia la nueva realidad que me esperaba. 277. Mi teléfono sonó de nuevo. David. Esta vez, respondí. ¿Qué demonios has hecho?
278. Su voz temblaba de ira o miedo. No podía distinguirlo. 279. He tomado el control de lo que es legalmente mío. Respondí con calma. 280. Tu madre quería saber qué me atrajo de la fortuna de los de la torre. Ahora lo sabe. Nada. Para empezar, nunca fue vuestra. 281. El silencio al otro lado se prolongó tanto que pensé que podría haber colgado. 282. Tenemos que hablar, dijo finalmente, su voz tensa. Cara a cara. 283. Estoy de acuerdo, pero no hoy. Hoy tengo una presentación de financiación para el centro. Ya sabes, mi pequeño hobby, ese del que tu madre no podía soportar oír hablar en la cena. 284. Sofía, por favor, que tu abogado llame a Mía. Ella se encargará de toda la comunicación a partir de ahora. 285. Colgué, con las manos temblando ligeramente pero la mente clara. La primera ola había golpeado. 286. Los de la torre estaban desconcertados, luchando por comprender cómo la nuera tranquila y complaciente se había transformado de la noche a la mañana en una amenaza para su mundo cuidadosamente construido. 287. Y yo solo estaba empezando. La sala de reuniones del centro se sentía como un santuario en comparación con el caos que había desatado en el mundo de los de la torre. 288. Laura lo había arreglado todo perfectamente para nuestra presentación a la Fundación Merrimack. Potenciales salvadores para nuestros programas en apuros. 289. Mientras les explicaba nuestras tasas de éxito, nuestro impacto en la comunidad, las vidas cambiadas por nuestro trabajo, me sentí más yo misma de lo que me había sentido en años. 290. Su pasión es evidente, señora de la Torre, dijo Leonor Merrimack, la anciana directora de la fundación. 291. Es refrescante ver a alguien de su posición social tan personalmente involucrada en estos temas. 292. Noté su vacilación, la cuidadosa evaluación en sus ojos. 293. Incluso aquí me definía el apellido de la Torre, un nombre que abría puertas pero que también venía con expectativas, suposiciones. 294. Por favor, llámeme Sofía, respondí. Y este trabajo siempre ha sido mi prioridad, independientemente de mi estado civil. 295. La ceja de Leonor se alzó ligeramente ante mi formulación. Las noticias viajaban rápido en los círculos filantrópicos de Madrid. 296 sin duda. Los rumores de problemas en la familia de la Torre ya estaban circulando. 297. Después de la reunión, Laura me acorraló en mi despacho. ¿Quieres contarme por qué Margarita de la Torre irrumpió aquí esta mañana con cara de haber visto un fantasma? ¿O por qué de repente hablas de tu matrimonio en pasado? 298. Suspiré, hundiéndome en mi silla. Laura había sido mi mano derecha en el centro durante 4 años. 299 se merecía una explicación. Digamos que estoy reclamando algo de independencia. Puede que haya algunas olas en el estanque de los de la Torre durante un tiempo. 300. Laura resopló. ¿Olas? Margarita parecía que iba a tener un aneurisma cuando le dije que no estabas. Empezó a murmurar algo sobre desagradecida, y nosotros la hicimos lo que es. La idea de Margarita, con su traje de Chanel y su peinado perfecto, teniendo un ataque de nervios en nuestra modesta oficina, casi me hizo sonreír. 301. Casi. Escucha, dije. Puede que necesite tomarme un tiempo libre del centro en las próximas semanas. Asuntos personales. 302. La expresión de Laura se suavizó. Lo que necesites. Aquí te cubrimos. Vaciló. 303. Solo ten cuidado, ¿vale? La gente como los de la Torre no está acostumbrada a perder. Lo sé. 304. Había visto de primera mano cómo la familia cerraba filas contra las amenazas percibidas. Ahora yo era la amenaza. 305. Mi teléfono había estado vibrando intermitentemente toda la tarde. Finalmente lo revisé al salir del centro. 17 llamadas perdidas. 306 5 mensajes de voz. Docenas de textos. La familia de la Torre en pleno modo de crisis. 307. Escuché el primer mensaje de voz mientras caminaba hacia mi coche. 308. Sofía, soy Ricardo. Creo que ha habido un malentendido. Estos documentos que entregó Mía Soler no pueden reflejar tus intenciones. Llámame directamente. Podemos arreglar esto sin involucrar a las mujeres. 309.
Su voz contenía la calma forzada de un hombre no acostumbrado a ser desafiado. 310. El segundo era de Jimena, la hermana de David. Sofía, ¿qué está pasando? Mamá está teniendo una especie de crisis nerviosa y lo que dice David no tiene ningún sentido. Por favor, devuélveme la llamada. 311. El tercero me heló la sangre. Soy Margarita de la Torre. Su voz era frágil por la rabia. 312. No sé a qué juego crees que estás jugando, pero te arrepentirás de esto. El apellido de la Torre ha representado algo en Madrid durante 6 generaciones. Tú no eres nada. Una don nadie de ninguna parte que se aferró a mi hijo. Cualesquiera que sean los trucos legales que estés intentando, no funcionarán. Ricardo ya ha llamado al juez Harrington. Todo esto estará resuelto para la hora de la cena. 313. Una pausa. Luego, con veneno. Nosotros te hicimos, Sofía. Podemos deshacerte con la misma facilidad. Borrar. 314. Los dos últimos eran de David, su tono evolucionando de la confusión al pánico. 315. Sofía, por favor, llámame. No entiendo lo que está pasando. Los abogados de papá dicen algo sobre que el piso de Salamanca está a tu nombre. Eso no puede ser correcto. Solo, llámame. 316. Y luego, estoy en el banco. Dicen que ya no tengo acceso a nuestras cuentas. Esto no es gracioso, Sofía. Sea cual sea el punto que intentas demostrar, ya lo has hecho. Solo vuelve a casa para que podamos hablar. 317. Me senté en mi coche, dejando que los mensajes me inundaran. 318. Una parte de mí, la parte que había amado a David, que todavía recordaba los buenos tiempos, se dolía por la confusión en su voz. 319. Pero entonces, recordé su risa ante la crueldad de su madre, los años de pequeñas traiciones, de elegir la aprobación de su familia por encima de mi dignidad. 320. Mi teléfono sonó de nuevo. Mía. El equipo legal de los de la Torre se ha puesto en contacto, dijo sin preámbulos. 321. Sugieren una reunión inmediata para resolver este desafortunado malentendido. Y les dije que estaríamos encantados de reunirnos una vez que hayan tenido tiempo de revisar completamente la documentación. Digamos, ¿la próxima semana? 322. Sonreí, imaginando la frustración en el rostro de Ricardo. La gran mente legal de la Torre, abogados y asesores, forzado a esperar en un plazo que no era de su elección. 323. Perfecto. ¿Qué hay del juez Harrington? Margarita parece pensar que intervendrá. La risa de Mía fue aguda. 324. Oh, ya intentó esa vía. Desafortunadamente para ella, Harrington se recusó inmediatamente ya que es amigo de ambas familias desde hace mucho tiempo. El caso ha sido asignado a la jueza Patel, quien, por cierto, es una mujer y no tiene vínculos sociales con los de la Torre. 325. Una por una, las ventajas habituales de la familia estaban siendo neutralizadas. 326. Dinero, conexiones, presión social. Nada de eso podía cambiar la realidad legal de que yo controlaba los activos. 327. Deberías saberlo, continuó Mía. David vino a nuestras oficinas hace una hora. Montó una buena escena en la recepción, exigiendo verte. 328. Se me encogió el estómago. ¿Qué pasó? Seguridad lo escoltó fuera. Estaba fuera de sí, Sofía. ¿Alguna vez lo has visto realmente enfadado antes? 329. Recordé las pocas veces que la fachada cuidadosamente mantenida de David se había resquebrajado. La vez que no le asignaron el caso Simpson, la noche que su padre criticó su actuación en el tribunal frente a sus colegas. 330. Su ira había sido fría, controlada, pero con un trasfondo de algo volátil. Sí, dije en voz baja. La he visto. 331. Entonces deberías mantenerte alejada del chalet por ahora. Ya he dispuesto que cambien las cerraduras mañana. 332. Después de colgar, conduje hasta el Palace aturdida, la realidad de lo que había hecho finalmente calando. Había desmantelado la vida cómoda que había construido durante 7 años. 333. Me había enemistado con una de las familias más poderosas de Madrid. No habría vuelta atrás. 334. En mi habitación de hotel, pedí una copa de vino al servicio de habitaciones y me quedé junto a la ventana,
observando cómo se encendían las luces de la ciudad al caer la noche. 5. Mi teléfono vibró con un mensaje de Carolina, la otra hermana de David. Mamá está en cama con migraña. Papá está encerrado en su estudio con los abogados. David se está emborrachando como un idiota en el club financiero. ¿Qué demonios has hecho, Sofía? 3:36. No respondí. No había nada que pudiera decir que tuviera sentido para Carolina, que nunca había cuestionado el modo de vida de los de la Torre, que se había casado con el hombre que sus padres aprobaban, que desempeñaba su papel a la perfección en el drama familiar. 337. Alrededor de las 9 sonó el teléfono del hotel. La recepción. 338. Señora de la Torre, hay un caballero en el vestíbulo que insiste en verla. Un tal señor David de la Torre. Parece agitado. ¿Le decimos que suba? 339. Mi corazón se aceleró. No, absolutamente no. Por favor, dígale que no estoy disponible. 340. Por supuesto, señora. ¿Quiere que le pidamos que abandone las instalaciones? Dudé. 341. Él, ¿cómo parece? Una pausa. Parece haber estado bebiendo, señora. Bastante. 342. Entonces, sí, por favor, pídale que se vaya. Si se niega, llame a seguridad. Colgué, con las manos temblando. 343. David rara vez bebía en exceso. No era propio de los de la Torre perder el control en público. 344. Que hubiera venido a mi hotel, ebrio y exigiendo verme, demostraba cuán completamente se había movido el suelo bajo sus pies. 345. 10 minutos después, mi teléfono móvil sonó con un número desconocido. 346. Señora de la Torre, soy Miguel, de seguridad del hotel. Su marido ha abandonado las instalaciones, pero pensé que debería saber que fue bastante insistente. Hizo algunas declaraciones preocupantes. 347. Se me secó la boca. ¿Qué tipo de declaraciones? Dijo varias veces que usted lo había arruinado todo y que pagaría por esto. 348. Dada su condición, hemos notificado a la policía para que esté alerta en la zona, solo como precaución. 349. Le di las gracias. Luego me senté en el borde de la cama, un escalofrío recorriéndome. 350. David siempre había sido tan cuidadoso con las apariencias, tan preocupado por cómo se veían las cosas para los demás. 351. Que montara una escena en un hotel como el Palace, que me amenazara públicamente, revelaba un lado de él que había vislumbrado pero nunca reconocido por completo. 352. Mi teléfono se iluminó con un mensaje de Ricardo. Cualesquiera que sean los problemas que tú y David estéis teniendo, este espectáculo público tiene que parar. Ven a casa mañana. Discutiremos los términos. 353. Términos. Como si esto fuera una negociación entre abogados contrarios en lugar de la implosión de un matrimonio. 354. Pero así eran los de la Torre. Todo reducido a transacciones, a ganadores y perdedores. 355. No respondí a Ricardo. En cambio, volví a llamar a Mía. 356. David apareció en el hotel. Seguridad tuvo que sacarlo. 357. La brusca inspiración de Mía me dijo que esto cruzaba una línea que ni ella había anticipado. 358. Voy a enviar a alguien. Un consultor de seguridad que trabaja con mis clientes de alto perfil. Estará allí en 1 hora. 359. ¿Es realmente necesario? Sofía. La voz de Mía era suave pero firme. 360. Acabas de trastocar la vida de un hombre que nunca ha oído la palabra no. 361. Que ha sido criado para creer que tiene derecho a todo lo que quiere, que está viendo cómo el legado de su familia se le escapa de las manos. Sí, es necesario. 362. El consultor de seguridad llegó puntualmente. Un exdetective de la Policía Nacional, llamado Jimeno, que hablaba con un fuerte acento castizo y tenía ojos amables que contradecían su imponente presencia. 363. Hizo una revisión de mi habitación, comprobó los protocolos de seguridad del hotel y me dio su número directo. 364. Señora de la Torre, en mi experiencia, situaciones como esta suelen desescalar una vez que pasa el shock inicial, pero mantendremos un ojo en las cosas, solo para estar seguros. 365. Después de que se fue, intenté dormir, pero me encontré mirando al techo, tal como lo había hecho hacía 3 noches después de la fatídica cena.
366. Tantas cosas habían cambiado tan rápidamente. El suelo bajo mis pies se sentía inestable, el futuro incierto. 367. Pero una cosa estaba clara. No había vuelta atrás a la vida que había tenido antes. 368. La Sofía que había soportado la crueldad de Margarita, que había aceptado la débil lealtad de David, que se había contorsionado para encajar en el molde de los de la torre, esa mujer se había ido. 369. En su lugar había alguien más fuerte, alguien que finalmente había reconocido su propio valor. 370. Alguien que había asestado un golpe del que los poderosos de la torre todavía se estaban recuperando. 371. Mañana traería nuevos desafíos, nuevas confrontaciones. Pero por esta noche, en el silencio de mi habitación de hotel, me permití sentir algo que no había experimentado en años: orgullo. 372. No fui a casa de Ricardo a la mañana siguiente. En cambio, me reuní con Mía para desayunar en Mallorca, en la calle Serrano, lejos de cualquiera de los lugares habituales de los de la torre. 373. La luz de la mañana entraba a raudales por las ventanas, atrapando el vapor que subía de mi taza de café, mientras observaba a los madrileños pasar apurados, envueltos en sus abrigos de primavera contra el frío persistente. 374. Ricardo llamó a mi despacho 4 veces antes de las 8 de la mañana, dijo Mía, untando mermelada en su croissant con precisión quirúrgica. 375. Dejó mensajes cada vez más secos para que trajera a mi clienta a la mesa de negociaciones inmediatamente. ¿Y tu respuesta? Que mi clienta no está disponible en el futuro previsible y que toda comunicación debe realizarse a través de los canales legales adecuados. Sonrió. 376. Su asistente dijo que se puso de un interesante tono morado. A pesar de todo, sentí una punzada de simpatía por Ricardo. 377. Siempre había sido más amable que Margarita. A veces incluso me había defendido cuando sus críticas iban demasiado lejos. 378. Pero seguía siendo un de la torre. Seguía creyendo en el orden natural de las cosas, un orden en el que se esperaba que yo supiera cuál era mi lugar. 379. ¿Y ahora qué?, pregunté, apartando mi tostada de aguacate apenas tocada. 380. Ahora esperamos. Bramarán y amenazarán. Luego finalmente se darán cuenta de que no tienen ninguna baza. Entonces ofrecerán un acuerdo. 381. No quiero su dinero, Mía. Me estudió por encima de su taza de café. Entonces, ¿qué quieres, Sofía? De verdad. 382. Lo consideré. El shock inicial de la crueldad de Margarita, la traición de David, había impulsado mis acciones hasta ahora. 383. Pero la venganza por sí sola no era suficiente para construir un futuro. Quiero libertad, dije finalmente. 384. Del apellido de la torre, de sus expectativas, de su juicio. Quiero ayudar a las mujeres del centro, sin que Margarita actúe como si fuera un hobby bonito. Quiero tomar decisiones sin calcular el daño potencial a la reputación de los de la torre. 385. ¿Y David? La pregunta me pilló por sorpresa. En el torbellino de maniobras legales y derechos de propiedad, había pensado sorprendentemente poco en lo que quería de mi marido, o si todavía quería que fuera mi marido. 386. No lo sé, admití. Parte de mí todavía recuerda quién era cuando nos conocimos, o quién pensé que era, pero esa persona no se habría reído cuando su madre me humilló. 387. Mía asintió, con comprensión en sus ojos. No tienes que decidirlo todo hoy. Centrémonos en asegurar tu posición primero. 388. Estábamos terminando nuestro café cuando mi teléfono vibró con un mensaje de una fuente inesperada. Jimena. 389. ¿Podemos vernos? Solo nosotras. Sin familia, sin abogados. Por favor. 390. De todos los hermanos de la torre, Jimena había sido la más acogedora cuando David y yo nos casamos. 391. Aunque todavía era en gran medida un producto de su educación, Colegio del Pilar y CADE, matrimonio con un ejecutivo bancario adecuado, había mostrado ocasionales destellos de independencia del guión familiar. 392. Le enseñé el mensaje a Mía. Podría ser una trampa, advirtió. 393. La familia tratando de tenerte a solas, presionarte para que te eches atrás. O podría ser genuino, respondí. 394.
Jimena siempre ha sido la razonable. Mía suspiró. Si vas, queda en un lugar público. Y avísame dónde estás. 395. Estuve de acuerdo. Luego le respondí a Jimena. Biblioteca Nacional, sala de lectura, 1 p.m. 396. La gran sala de lectura, con su altísimo techo abovedado y filas de mesas académicas, siempre había sido uno de mis lugares favoritos de la ciudad. 397. Un espacio donde la riqueza y las conexiones importaban menos que las ideas y el conocimiento. Un terreno neutral. 398. Jimena estaba esperando cuando llegué, con un aspecto inusualmente desaliñado con vaqueros y una gabardina de Burberry arrugada. 399. Su habitual peinado perfecto estaba recogido en una coleta apresurada, su rostro sin maquillaje. 400. Se levantó cuando me vio, su expresión una mezcla de confusión y preocupación. Sofía. 401. Me envolvió en un breve y torpe abrazo. Gracias por venir. 402. Nos sentamos en una mesa de la esquina, hablando en los tonos susurrantes que exigía la atmósfera de la biblioteca. 403. La casa es un caos. Comenzó sin preámbulos. Mamá no ha salido de su habitación en 2 días. Papá está pidiendo favores a todos los jueces y abogados de Madrid. Y David se interrumpió. 404. ¿Cómo está? A pesar de todo, necesitaba saberlo. Jimena desvió la mirada. 405. No muy bien. Después de la escena en tu hotel, Tomás lo llevó a nuestra casa. Estaba... Nunca lo había visto así, Sofía. Despotricando sobre la traición 1 minuto, llorando al siguiente. 406. Asimilé esto, tratando de reconciliar la imagen con el hombre controlado y consciente de su imagen con el que me había casado. 407. ¿Sigue quedándose con vosotros? No. Volvió al chalet esta mañana. Se encontró con las cerraduras cambiadas. 408. Sus ojos se encontraron con los míos. ¿Fuiste tú? Asentí. Una precaución, después de su comportamiento en el hotel. 409. Jimena suspiró, pasándose una mano por la coleta. No estoy aquí para defenderlo, Sofía. Lo que hizo en esa cena fue inexcusable. Lo que dijo mamá fue peor. Debería haber dicho algo. 410. La admisión me sorprendió. Los hijos de la Torre rara vez criticaban a su madre, incluso cuando claramente cruzaba los límites. 411. Pero esto... gesticuló vagamente. Todas las maniobras legales, las cuentas congeladas. Parece... extremo. 412. ¿Más extremo que acusarme públicamente de ser una cazafortunas? ¿Que mi marido se ría? 413. Las palabras salieron más afiladas de lo que pretendía, resonando ligeramente en el espacio cavernoso. Jimena se encogió. Tienes razón. Lo siento. 414. Se inclinó hacia adelante. Supongo que solo estoy tratando de entender cómo llegamos aquí. Un día todo parecía normal y al siguiente... No era normal, Jimena. Nunca fue normal. Yo simplemente mejoré en fingir que lo era. 415. Nos sentamos en silencio por un momento. El silencioso crujido de las páginas y los suaves pasos de los usuarios de la biblioteca, creando un suave telón de fondo. 416. ¿Qué puedo hacer?, preguntó finalmente Jimena. ¿Para ayudar a arreglar esto? 417. Estudié su rostro, los familiares rasgos de los de la Torre suavizados por una preocupación genuina. 418. Puede que no haya arreglo, Jimena. Algunas cosas, una vez rotas, se quedan así. ¿Vas a pedir el divorcio? 419. La pregunta quedó suspendida entre nosotras, pesada y final. Todavía no lo sé, respondí honestamente. 420. Ahora mismo, solo estoy tratando de proteger lo que es mío. Ella asintió lentamente. Por si sirve de algo, siempre pensé que eras demasiado buena para él. Demasiado buena para todos nosotros, en realidad. 421. El simple reconocimiento trajo lágrimas inesperadas a mis ojos. Todos esos años sintiéndome juzgada, de nunca estar a la altura del estándar de los de la Torre. Y aquí estaba Jimena, admitiendo que había sido yo la que se había conformado. 422. Nos despedimos con otro abrazo torpe, Jimena prometiendo volver a llamar pronto. 423. Mientras la veía alejarse, con los hombros erguidos con la confianza innata de alguien que nunca había cuestionado su lugar en el mundo, sentí una extraña mezcla de envidia y lástima. 424. Las siguientes 2 semanas pasaron en un torbellino de reuniones legales,
tasaciones de propiedades y cuidadosas negociaciones. 425. Fiel a la predicción de Mia, la indignación inicial de los de la torre dio paso gradualmente a una aceptación a regañadientes de la realidad. 426. El equipo legal de Ricardo propuso un acuerdo que devolvería el control de ciertas propiedades a David mientras me dejaba la cartera de inversiones y el apartamento de Salamanca. 427. En realidad es bastante generoso, observó Mia mientras revisábamos la oferta en su despacho. 428. Deben estar más desesperados por terminar con esto de lo que pensaba. Golpeé mi bolígrafo contra el documento. 429. ¿Y la fundación? Te ofrecen comprar tu puesto en el patronato. 2 millones, más el reconocimiento público de tus contribuciones. 430. Dinero otra vez. La solución de los de la torre para cada problema. ¿Y si me niego? ¿Si quiero seguir en el patronato? Mia enarcó una ceja. ¿Realmente quieres sentarte frente a Margarita en las reuniones del patronato en el futuro previsible? 431. Sonreí débilmente. Quizás no, pero sí quiero que la fundación financie el centro, permanentemente. No una donación única, sino una dotación. 432. Eso es ambicioso. No es negociable. Mia me estudió por un momento. Luego asintió. Haré que suceda. 433. Durante todo este tiempo, no había hablado directamente con David. Nuestra comunicación fluía a través de abogados e intermediarios, clínica y distante. 434. Lo había visto una vez, al otro lado de la plaza de Colón, caminando con su padre. Parecía más delgado, su habitual paso seguro disminuido. 435. Nuestras miradas se habían cruzado brevemente antes de que me diera la vuelta, insegura de lo que sentía más allá de un dolor sordo por lo que podría haber sido. 436. Luego, un martes lluvioso, 3 semanas después de la fatídica cena, David llamó. No mi abogado, no un mensaje de texto. 437. Una llamada directa a mi móvil. Estaba en mi nuevo apartamento en Malasaña, un espacio luminoso y moderno que había alquilado la semana anterior, decidida a empezar de cero lejos del territorio de los de la torre. 438. Mi mano se cernió sobre el teléfono, su nombre parpadeando en la pantalla como una pregunta que no estaba segura de querer responder. 439. Hola, David. Sofía. Su voz sonaba extraña, ronca, como por desuso. Yo. No pensé que contestarías. 440. Casi no lo hago. El silencio se extendió entre nosotros, lleno de acusaciones y disculpas no dichas. ¿Podemos vernos?, preguntó finalmente. 441. Solo para hablar. Sin abogados, sin familia, solo nosotros. Dudé. No sé si es una buena idea. Por favor. 442. La palabra pareció costarle algo. David de la Torre no decía por favor a menudo, especialmente no con esa nota de desesperación. 443. Necesito verte, para explicarme. No hay nada que explicar, David. Tomaste tu decisión en esa cena. Elegiste la aprobación de tu madre por encima de la dignidad de tu esposa. Es así de simple. 444. No lo es. Su voz se quebró. Nada de esto es simple. Sofía, lo he perdido todo. La casa, las cuentas, mi puesto en el bufete. ¿Tu puesto? ¿De qué estás hablando? Se rió amargamente. Papá no pensó que manejé la situación apropiadamente. 445. Dijo que debería haber mantenido un mejor control de mi esposa. Así que ha puesto mi revisión para ser socio en suspenso indefinido. 446. La misoginia casual del razonamiento de Ricardo no me sorprendió, pero la consecuencia sí. 447. El nombramiento como socio había sido la obsesión de David durante años, la culminación de todo por lo que había trabajado. 448. Lo siento, dije, y lo decía en serio. Hubiera hecho lo que hubiera hecho, sabía cuánto le había importado ese reconocimiento. 449. ¿Lo sientes?, desafió. ¿No es esto lo que querías? ¿Castigarme? ¿Destruirlo todo? 450. No, David, quería respeto, quería un marido que me defendiera, no que se riera cuando su madre me llamó cazafortunas. 451. Otro silencio, más pesado esta vez. Lo sé, dijo finalmente, tan bajo que casi no lo oí. 452. Sé lo que hice, y no espero que me perdones, pero por favor,
Solo reúnete conmigo. Una conversación antes de que terminemos 7 años juntos. 453. Terminar. La palabra quedó en el aire, final e inevitable. De acuerdo, acepté. 454. Mañana. El Parque del Retiro, junto a las barcas. A mediodía. Colgué antes de que pudiera responder, antes de que pudiera cambiar de opinión. 455. El día siguiente amaneció claro y brillante. El tipo de día de primavera perfecto que hace que los madrileños olviden el brutal invierno que acaba de pasar. 456. Caminé hasta el parque temprano, necesitando tiempo para despejar mi cabeza, para prepararme para lo que sea que David pudiera decir. 57. Él ya estaba allí cuando llegué, sentado en un banco cerca del estanque. 458. Se levantó cuando me vio, sus movimientos vacilantes. Se veía peor de lo que esperaba, sin afeitar, ojeras bajo los ojos, su ropa normalmente impecable, arrugada y holgada en su cuerpo. 459. Sofía. Dijo mi nombre como un náufrago avistando tierra. Hola, David. 460. Nos sentamos uno al lado del otro, viendo a los niños dar de comer a los patos, a los turistas posando para fotos, a las parejas paseando de la mano, la vida normal continuando a nuestro alrededor. 461. No sé por dónde empezar, admitió. La verdad estaría bien, por una vez. Se inmutó, pero asintió. 462. La verdad, de acuerdo. Tomó una respiración profunda. La verdad es que he sido un cobarde. Toda mi vida he hecho lo que se esperaba de mí. Los hombres de la torre van a los colegios correctos, se unen a los clubes correctos, se casan con las mujeres correctas, se convierten en socios del bufete familiar. Nunca lo cuestioné hasta que te conocí. 463. Lo miré, sorprendida por la dirección de su confesión. 464. Eras tan diferente a cualquiera que hubiera conocido, continuó. 465. Tan apasionada por tu trabajo, tan poco impresionada por el apellido de la torre. Me encantaba eso de ti, pero también lo resentía, porque me hiciste ver lo vacía que era gran parte de mi vida. 466. Así que me resentías por no encajar en tu mundo, pero también por hacer que lo cuestionaras, aclaré. 467. Asintió miserablemente. Sé que no tiene sentido, y cuando mamá te criticaba, una parte de mí quería defenderte, pero otra parte se interrumpió. 468. Otra parte estaba de acuerdo con ella. Terminé por él. No sobre que fueras una cazafortunas. Nunca creí eso, sino sobre que no pertenecías a nuestro mundo. Porque no lo hacías, Sofía. Eras demasiado real para él, demasiado genuina. 469. Asimilé esto, sin saber si sentirme insultada o halagada. Eso no excusa lo que pasó en la cena. 470. Nada excusa eso. Estuvo de acuerdo. Me reí porque estaba incómodo, porque no sabía cómo enfrentarme a ella. Y una vez que empecé, no pude parar. Te traicioné de la peor manera posible, y lo lamentaré el resto de mi vida. 471. Su sinceridad parecía genuina, pero ya había pensado eso de él antes. 472. ¿Qué quieres de mí, David? ¿Perdón? ¿Que volvamos a cómo eran las cosas? 473. Sacudió la cabeza. No creo que podamos volver atrás. Han pasado demasiadas cosas. 474. Me miró directamente por primera vez. Los abogados dijeron que aún no has pedido el divorcio. 475. No he decidido lo que quiero. Entiendo. Intentó tomar mi mano, pero se detuvo. 476. Decidas lo que decidas. Quiero que sepas que estoy tratando de cambiar. He empezado terapia. Estoy buscando un puesto en un bufete diferente, lejos de la influencia de papá. Estoy tratando de averiguar quién soy sin las expectativas de los de la torre. 477. Espero que encuentres lo que buscas, dije, y lo decía en serio. A pesar de todo, no le deseaba ningún mal. 478. Nos sentamos en silencio un rato, la brisa primaveral agitando las nuevas hojas sobre nosotros. Finalmente, me levanté. 479. Debería irme. Tengo una reunión con el patronato del centro. Él asintió, permaneciendo sentado. 480. Sofía, una cosa más. Mamá quiere disculparse, en persona. Me reí. El sonido agudo e incrédulo. 481. Margarita de la Torre disculparse.
Me cuesta creerlo. La dotación de la fundación para el centro fue idea suya, no de los abogados. Suya. 482. Eso me detuvo. ¿Por qué haría eso? David se encogió de hombros. 483. Quizás ver su mundo perfecto colapsar le hizo reevaluar algunas cosas. O quizás solo quiere salvar las apariencias públicamente. No lo sé. 484. Considere esto. Dile que lo pensaré. 485. Mientras me alejaba, David me llamó. ¿Eres feliz, Sofía, en tu nueva vida? 486. Me volví. La pregunta me pilló por sorpresa. ¿Era feliz? 487. Estas semanas habían sido caóticas, inciertas, aterradoras a veces. Pero debajo de todo eso, soy libre, respondí. Y eso es un comienzo. 488. En los días que siguieron, me dediqué a reconstruir mi vida en mis propios términos. 489. Negocié un puesto de mayor responsabilidad en el centro, aprovechando mi recién descubierta independencia financiera para trabajar por un salario simbólico para que más fondos pudieran destinarse directamente a los servicios. 490. Me uní a un grupo de inversión de mujeres, compartiendo los conocimientos que había adquirido gestionando los activos de los de la torre. 491. Incluso empecé a tomar clases de fotografía, una pasión que había abandonado hacía años cuando Margarita la había descartado como un hobby, no una carrera. 492. El acuerdo legal se finalizó. La fundación estableció una dotación permanente para el centro. 493. David se mudó a Nueva York para unirse a un bufete diferente. 494. Seguíamos técnicamente casados pero efectivamente separados, ambos necesitando tiempo para decidir qué venía después. 495. Y entonces, 6 semanas después de esa fatídica cena, recibí una nota escrita a mano en papel con el membrete de la familia de la Torre. Sofía, las palabras no pueden deshacer lo que se ha hecho, pero si estás dispuesta, me gustaría hablar contigo en privado. Margarita de la Torre. Ninguna disculpa. Ninguna admisión de culpa. 496. Típico de Margarita. Pero algo, curiosidad, quizás, o el deseo de un cierre final, me hizo responder con una hora y un lugar. La Biblioteca Nacional, donde me había reunido con Jimena. 497. Terreno neutral. Margarita llegó puntualmente, inmaculadamente vestida como siempre, aunque noté nuevas arrugas alrededor de sus ojos, una cierta fragilidad en su compostura. 498. Se sentó frente a mí, con las manos cruzadas sobre la mesa. Gracias por venir. Comenzó, su voz cuidadosamente modulada. 499. Tenía curiosidad por saber qué podías tener que decirme. Ella asintió, aceptando la frialdad de mi tono. 500. He pasado mi vida creyendo que el apellido de la Torre significaba algo en esta ciudad, que nos daba no solo privilegios, sino responsabilidades, estándares que mantener. 501. Esperé, impasible ante la familiar cantinela. Lo que no reconocí, continuó, fue que los estándares sin compasión se convierten meramente en armas, formas de mantener a otros en su lugar, de justificar la crueldad. 502. La admisión me dejó atónita. Esperaba justificaciones, quizás una disculpa cuidadosamente redactada que no fuera una disculpa. No esto. 503. Esa noche en la cena, continuó, no solo fui cruel contigo, estaba equivocada. Sobre ti, sobre tu carácter, sobre tus motivos. 504. Me miró directamente a los ojos. Has demostrado ser más digna de respeto de lo que jamás reconocí. No solo en tus maniobras legales, por impresionantes que fueran, sino en cómo te has comportado durante todo este calvario. 505. ¿Es esto una disculpa, Margarita? Porque suena más a admiración a regañadientes. Una leve sonrisa cruzó sus labios. 506. Quizás ambas cosas. Lo siento, Sofía, por lo que dije esa noche y por todas las crueldades menores que la precedieron. Fueron indignas de mí y ciertamente inmerecidas por ti. 507. Estudié su rostro, buscando la manipulación, la agenda oculta. 508. Pero todo lo que vi fue a una mujer enfrentando las consecuencias de sus acciones, quizás por primera vez en su vida privilegiada. 509. ¿Y ahora qué? Pregunté. Eso depende de ti, de lo que quieras. ¿Qué quería yo? 510. La pregunta que David había hecho.
que me había estado haciendo a mí misma durante semanas. 511. Mientras me sentaba frente a Margarita, viéndola no como la formidable matriarca, sino simplemente como una mujer imperfecta que había cometido errores, algo cambió dentro de mí. 512. Quiero seguir adelante, dije. No volver a como eran las cosas. Eso es imposible. Sino adelante, en mis propios términos, sin amargura ni arrepentimiento. 513. Margarita asintió lentamente. ¿Y David? La pregunta que todavía no podía responder completamente. 514. David necesita encontrar su propio camino, lejos de las expectativas de los de la torre, lejos de mí. Quizás algún día. 515. Dejé el pensamiento inacabado. 516. Quizás algún día encontraríamos el camino de vuelta el uno al otro, como personas diferentes de las que habíamos sido antes. 517. O quizás no. De cualquier manera, yo estaría bien. 518. Al salir de la biblioteca, entrando en el brillante sol de junio, me sentí más ligera de lo que me había sentido en años. 519. El peso de la traición, de la ira, de la necesidad de demostrar que era digna del apellido de la Torre, todo se estaba levantando, disolviéndose en la clara luz de mi recién descubierta independencia. 520. La cena familiar que me había humillado también, paradójicamente, me había liberado. 521. Libre para reclamar mi voz, mi dignidad, mi lugar, no en el mundo de los de la Torre, sino en el mío propio.